la hora del miedo. Así como sabemos que existen las brujas, también existe la gente que le teme a ellas. Hay diferentes tipos de personas, grupos que se dedican solamente a ver dónde están aquellas mujeres para causarles un gran mal y también para causar un gran dolor a todos los que están a su lado. Hace algunos años trabajé como cocinera de una familia pudiente. Iniciaba mis labores a tempranas horas, que entre otras cosas era atender a mis patrones en cuanto a desayunos, comidas y cenas a las horas indicadas. Por cosas del destino, la desgracia llegó a la familia. El esposo y el hijo de la señora fueron secuestrados y asesinados de una manera horrible, a manos de la delincuencia que azotó durante una época. La señora entró en una depresión muy fuerte y empezó a desarrollar un odio hacia las personas. Ya no tenía ese carácter amable. De ser una mujer supereducada pasó a convertirse en un ser mezquino, desconfiada y déspota con todos. Sus familiares no soportaron y se fueron de la casa. Solamente el chofer, el jardinero y yo nos quedamos. El contacto con la señora ya era muy poco. Teníamos hospedaje en la casa, ya que todos procedíamos de comunidades rurales y no podíamos dejar el trabajo por necesidad. Tiempo después, entre un círculo de amistades ricas, consiguió la ayuda de una jovencita que venía del campo, que tenía unos 16 años, llamada Laura. Una niña muy humilde y con un corazón de oro. Ella nunca se imaginó el infierno que pasaría al ser contratada por la señora. Debido a su poca edad, era una persona inexperta en las labores del hogar. Se equivocaba continuamente o en ocasiones se le olvidaba hacer alguna que otra tarea. Eso ocasionaba que la señora se enfureciera y la tratara muy mal a la joven. El tono de sus mandatos iba subiendo de intensidad y una vez imponía castigos más crueles y humillantes, y aún sin equivocarse nosotros no podíamos hacer nada al respecto, ya que teníamos algunas deudas con la señora y nos tenía en sus manos. Pero nos llenaba de coraje cada vez que la señora atormentaba a Laura. Hacía limpiar 2 veces la casa, le tiraba el agua sucia en el piso, le hablaba con insultos y la golpeaba hasta cansarse. Una ocasión le cortó el pelo con sus largas trenzas, prácticamente se las arrancó y les prendió fuego. La dejó fatal, le aventaba cosas calientes y la encerraba en un cuarto muy pequeño donde el jardinero guardaba sus herramientas. Le daba de comer los desperdicios de la comida y otras tantas atrocidades, más que yo no les puedo describir. Nosotros fuimos cobardes, lo reconozco, pero en una ocasión quisimos defender a la joven y nos ganamos insultos y amenazas con meternos a la cárcel por robo y otras tantas cosas falsas. Teníamos miedo de que la señora, ya sabíamos que estaba con el poder de hacerlo y era imposible salir de aquel infierno. Cierto día la joven, ya cansada de los malos tratos, intentó vengarse de la señora de la manera más tonta. Al llevarle la comida en una charola, la dejó caer delante de sus amistades, las cuales eran igual de frívolas y déspotas. La insultó y la humilló delante de todos y la mandó a su cuarto. En el cuarto terminó la reunión y, presa de la ira, arremetió en contra de Laura. La azotó hasta que se cansó. Sus gritos se escuchaban por toda la casa. Y nosotros, en un intento por calmar a la señora, fuimos para detener aquel tormento sin éxito. Nos amenazó con hacernos lo mismo y no podíamos hacer nada. El jardinero ya era mayor y amargado, le preocupaba poco lo que le sucediera a la joven, y yo también era cobarde, temía por lo que me pudiera hacer la señora a mí y a mi hija que tenía estudiando, así que me callé y lo pagó caro a la jovencita. La señora le quemó las manos con aceite y la dejó totalmente destrozada. Al día siguiente Laura no pudo levantarse, por lo grave de sus heridas. La tenían en cama y su frágil cuerpo no pudo resistir los golpes y las torturas, así que enfermó. La señora, al ver la magnitud de las heridas, optó por dejarla ir. La sacó de la casa, la dejó en la central camionera y se olvidó del asunto. Enseguida comenzó a buscar otra muchacha. Los días pasaron, no teniéndose noticias de Laura. Al parecer se había ido a su pueblo, según dijo una amiga que trabajaba en otra casa vecina y que conocía a sus familiares.
Yo le conté todo lo que había sucedido con ella, con su forma de liberar la culpa que sentía al no poder yo ayudarla. Y yo pienso que ella puso al tanto a la madre de la muchacha, que también eran del mismo sitio donde vivía la familia de Laura. No supe yo más de ella, porque se regresó a su pueblo, y yo la dejé de ver. Con el tiempo, la señora llegó otra sirvienta, Rosaura, pero esta no era tan joven, era como de mi edad. Su aspecto denotaba seguridad y algo soberbia, pero sabía trabajar, sabía cumplir con los caprichos de la señora a la perfección, y con el tiempo se ganó su confianza y la comenzó a llevar a todos lados. Esta chica muy buena con la que nosotros nos trataba muy bien, y me contó que venía de Veracruz. Yo le tomé mucha confianza y poco a poco le conté la trágica noticia de la familia, los cambios de la señora y todo el horror que vivió Laura, su antecesora. Ella simplemente me dijo: ya estoy enterada, pero no quiero problemas. Tú apóyame en todo y nos irá bien. Las cosas mejoraron, sin embargo. Empecé a notar que Rosaura tenía costumbres extrañas. Por las noches salía al patio y prendía veladoras para hacer oraciones escondidas de la señora. Siempre llegaba del mercado con cosas raras que metía a su cuarto, y una vez pude ver que dentro de su cuarto tenía un altar con la Santa Muerte y otros ídolos que nunca yo había visto. Cuando la señora no estaba, se ponía a sahumar algo dentro de la casa. Yo, un poco alterada por aquella situación, le pregunté nerviosa que por qué hacía todo esto, que si se enteraba la señora nos podía ir muy mal, y la respuesta me dejó helada. Sé que esta señora es muy mala, y por eso voy a cobrar las deudas que tiene conmigo. Tú no digas nada. Yo, sin saber qué decir, la dejé hacer lo suyo. Al jardinero no le importa, y a mí creo que tampoco. En este momento, la seguridad de la señora dejó de importarme. Los días pasaron. Aquella señora empezó a enfermar continuamente. Iba al médico y regresaba con una bolsa llena de medicamentos. Su salud parecía no mejorar, ya que cada vez iba más seguido al doctor, e incluso una noche tuvo que ser llevada al hospital para ser atendida con urgencia. Rosaura me contaba poco acerca de los padecimientos de la señora, pero me decía que estaba pagando por todo el mal que había hecho. Al escucharla, no pude evitar sentir un escalofrío, pero dentro de mi ser, y que Dios me perdone, me sentía a gusto con escuchar eso. La salud de la señora no mejoró y su estado empeoraba cada vez más. Los males que tenía no se iban. El chofer me contó que en una de las idas al hospital tuvo que entrar con ella y escuchó que, según los estudios que le habían hecho, todo estaba bien, pero claramente esto no era así. En ese entonces, tanto el jardinero como el chofer fueron despedidos y llegó a vivir a la casa una pariente de la señora que aparentemente era una enfermera. Rosaura se encargaba del aseo y la atención, aunque yo intuía que el estado que se encontraba era obra suya. Cierta tarde que todos salieron al hospital, mi curiosidad me llevó a la habitación de Rosaura, la cual tenía con llave, pero yo guardaba un juego de todas las llaves de la casa. Al abrir, un olor a hierbas y cera quemada me hundió en todo el cuarto. Todo estaba completamente oscuro. Ella tenía muchas veladoras, así como hierbas por donde sea. Lo más extraño de todo esto era el altar, que ocupaba un gran espacio. Aparte de las veladoras, habían vasos con líquidos, sahumerios, la foto de la señora, un muñeco hecho de tela, cabellos y varios símbolos de la muerte y el diablo. Todo aquello me impactó tremendamente. Ahí pude comprobar que Rosaura estaba haciéndole brujería a la señora y la tenía enferma, pero no entendía cuál era la razón. Fue un horror. Comencé a notar que la señora, cada vez que regresaba del hospital, llegaba arrastrándose del dolor y con vendajes en la cara y brazos. Todos los días le curaban ciertas heridas que nunca supe cómo se hacían, pero me enteré que tenía una fuerte infección en la piel que le causaba que se le cayera a pedazos. Yo pude comprobar con mis propios ojos el estado en el que ella se encontraba. Una tarde tuve que asistir a Rosaura y a la enfermera a cambiarle los vendajes. La pestilencia del cuarto de la señora era insoportable. Apestaba a carne podrida. Cuando la enfermera le quitó el vendaje, no pude evitar emitir un grito de horror y asco. Los brazos y los pies estaban carcomidos. La piel alrededor de la piel y de las manos estaban negras. Estaba llena de pus. La mitad de su rostro estaba desencarnado, al grado que podían verse hasta los dientes. Gritaba de dolor,
al entrar al contacto con el agua. La verdad, era bastante insoportable para mí ver todo aquel sufrimiento que estaba pasando con aquella rara enfermedad que le estaba pudriendo la vida. En sus últimos días tuvo que ser internada, pero no corrió con mejor suerte. Los médicos no pudieron salvarla y más tarde murió de un paro respiratorio en medio de un tratamiento, sufriendo por el cuerpo podrido. Después de su funeral, los familiares de la señora nos iban a despedir a mí y a Rosaura, la cual ya había empacado sus cosas y antes de que llegaran a decir que nos fuéramos, ella ya había partido. La hermana de la señora ordenó quemar todas las cosas que había tenido contacto con ella, y así lo hice antes de irme. Después de casi 20 años trabajando para una familia, me dieron mi liquidación y las gracias. Recuerdo que era una tarde soleada, el viento me pegaba en la cara. Tenía temor de estar en el mundo, pero me sentía libre y decidí ir al pueblo donde estaba mi hija, donde estaba mi hermana. Cuando llegué a la central, me di cuenta de que Rosaura estaba ahí, esperando el autobús. Estaba con su gesto despreocupado. Yo la vi y me senté junto a ella. Comenzamos a conversar. Yo tenía curiosidad de lo que le había hecho a la señora. Ella se limitó a contestar que pagó caro todo lo malo que había hecho y que ella simplemente había cobrado una deuda pendiente. Yo, intrigada, le pregunté: ¿quién eres, Rosaura? ¿Qué te hizo la señora? Ella me respondió con un tono resignado y un gesto de tristeza que nunca vi cuando estuvimos en aquella casa: soy la madre de Laura. Mi hija, cuando llegó al pueblo, estaba muy mal y murió. Yo juré vengarme de esa maldita y lo conseguí. Ahora voy a llorar a mi hija como se debe. Rosaura subió al autobús y con un rostro triste, nunca más volví a saber de ella. Jimena era una niña muy linda y agradable. Tenía 10 años de edad y vivía con sus padres en una grande y hermosa casa con un patio inmenso que conectaba a un lago. En él había un pequeño muelle. A Jimena le encantaba pasar el día sentada en el muelle con sus pies sumergidos en el agua. Tenía una pequeña cuerda de pescar y con ella, cada día, trataba de pescar, pero solo lograba atrapar pequeños peces. Su padre era aficionado a la pesca y siempre llegaba a la casa con grandes peces. Jimena lo admiraba y quería que él se sintiera orgulloso de ella. Por tal razón, pasaba todo el día en el muelle tratando de pescar un pez que se igualara, aunque sea un poco, a los que su padre atrapaba. Cierto día se encontraba como de costumbre en el muelle, un poco aburrida y tan decepcionada, pues no había atrapado ni siquiera un pez diminuto, y ya tenía un par de horas de estar ahí sentada, cuando de repente sintió pequeños tirones en su cuerda. Se puso de pie y sintió un tirón más fuerte. Ella se emocionó y comenzó a jalar de la cuerda, pero se dificultaba porque los tirones cada vez eran más fuertes. Ella pensó con gran emoción que se trataba de un enorme pez. Así que luchó para sacar del agua al pez, hasta que por fin lo logró. Se trataba de un pez enorme, incluso más grande que los peces que tenía su padre. Ella estaba realmente feliz, a pesar de haberse lastimado sus pequeñas manos tratando de sacar al pez. Esto no le importaba. Con dificultad, tomó al pez y lo llevó a casa. Cuando su madre le vio entrar con el pez, se asombró muchísimo, y su padre, cuando lo vio, no podía creerlo. Hablaron entre sí, pues les parecía imposible que su hija haya pescado ese gran pez con una cuerda que no era adecuada para ese gran tamaño, pues apenas se podía pescar con la cuerda peces no más grandes que la pequeña mano de ella. Y lo que más les extrañaba era que cómo su pequeña hija había sacado a este pez del agua si casi era de su tamaño. La esposa le dijo que le mostrara a su hija lo orgulloso que estaba de ella por su gran esfuerzo y que la dejara de buscarle explicación a todo. El padre se llevó el enorme pez para limpiarlo y cortarlo. Desechó la cabeza y la cola. Esa noche tuvieron una deliciosa cena que decidieron compartir con algunos familiares, y no dudaron en presumir que su pequeña hija había pescado al enorme pez. Al día siguiente, los padres de Jimena no se sentían muy bien de salud. Tenían vómitos y mareos, y se dieron cuenta de que los familiares que estuvieron en la cena tampoco se encontraban bien, pero no lograban entender por qué.
Jimena estaba en un buen estado de salud. De tanto pensar, llegaron a la conclusión de que quizás había sido algún alimento que la niña no comió, pues aparte del pescado tenían otras opciones en la mesa. Pasaron los días y los padres y familiares de Jimena se recuperaron satisfactoriamente. Pero algo no estaba bien en la niña, pues todos los días se sentaba en el muelle con la mirada perdida, ya que ni siquiera usaba su cuerda. Los padres se preocuparon, pues este no era el comportamiento normal en su hija. En las noches tenía pesadillas sobre una mujer delgada con cabello alborotado, diciendo unas palabras que Jimena no entendía, y un joven alto y fornido que era lanzado al lago en contra de su voluntad por un grupo de hombres de aspecto tenebroso. Luego la mujer la terminaba dando gritos de terror y exclamando en un idioma incomprensible. Jimena estuvo aproximadamente un mes teniendo la misma pesadilla cada noche, pero no entendía por qué se despertaba exactamente cuando el joven era lanzado al lago y la mujer daba sus oraciones. La niña se veía descuidada, con ojeras, muy delgada, pues casi no probaba bocado. Los padres la llevaron a un médico y encontraron que no tenía mal alguno. Un día la madre decidió buscar ayuda en otra parte, ajena al círculo médico. Salió muy temprano en la mañana, dejando a Jimena dormida en su habitación. El padre de la niña, al no ver a su esposa, decidió sacar la cuerda de pescar y relajarse un rato en el lago, pues sabía que estaba pasando por mucha presión por la condición de su pequeña hija. Se preparó, tomó sus cuerdas, buscó los anzuelos adecuados, pues pensó que su hija había pescado este pez en este lago, seguramente tendrían que tener más en él. Se sentó en el muelle y lanzó con fuerza la cuerda y esperó. Pasada una hora, al fin hubo respuesta. Su cuerda comenzó a dar tirones fuertes, así que se dispuso a jalar con mucha fuerza hasta que por fin salió del agua un pez. Este era de un color gris, más claro que el que su hija había atrapado y de un tamaño más pequeño, pero no dejaba de ser un pez grande. Sorprendido y orgulloso, se llevó al pez a la cocina y decidió preparar un rico almuerzo. Este iba a ser una sorpresa para su esposa, pero esta vez conservó la cola y la cabeza para mostrarle a ella lo grande que era el pez. Los puso en un recipiente y los guardó en la nevera. Cuando su esposa llegó, encontró la mesa preparada y servida, pero no llegó sola. La acompañaba una anciana de aspecto humilde. La esposa preguntó por la niña y él le dijo que aún se encontraba dormida. Sugirió dejarla descansar, pues sabían que no había pasado muy buenas noches últimamente. Invitaron a la señora a almorzar. Los tres degustaron el delicioso pez. Mientras comían, conversaban sobre los problemas de la niña. La señora les dijo que haría una sesión espiritista para saber qué pasaba. Empezaron con la sesión y pasados unos minutos ambos pudieron observar una mirada de terror en la anciana. Ella tenía su mirada fija y comenzó a llorar. Puso fin a la sesión y los tomó de las manos y les dijo que lo que tenía que decirles era muy grave. Comenzó con la historia de hace unos años. A un joven lo maldijo una bruja, lo convirtió en pez y lo lanzó al agua, no sin antes decir que quien lo pescara cargaría con la misma maldición. Ellos se voltearon a ver y preguntaron si se refería a que su hija se convertiría en pez también. La anciana les dijo que ya era muy tarde para salvar a la niña. La madre corrió a buscar a su hija a la habitación y no la encontró. Bajó las escaleras muy asustada, mientras el esposo no reaccionaba. Ella le gritó que volviera en sí, y él reaccionó con lágrimas de terror, así que se dirigió a la nevera esperando encontrar lo peor. Cuando destapó el recipiente, encontró la cabeza y los pies de su pequeña Jimena, y en otro recipiente habían trozos de carne que aún no habían sido cocinados. Ambos lloraban, y les aterraba el hecho de saber que se habían comido a su propia hija. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden, déjenos su like, coméntenos si les gusta este tipo de historias. Suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan ningún otro video como este. Les va a encantar. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Ya lo saben,
Síganos en nuestras redes sociales. Mándenos sus historias para que ustedes también formen parte de la hora del miedo. Y sobre todo, que se sigan divirtiendo en Historias del Más Acá. Mi nombre es Rob Gray. Y como saben, la verdad está allá afuera. Rest non verg. Hasta pronto.